Buenos días, estudiamos el artículo de la libertad de Baal HaSulam, del libro de los secretos de Baal HaSulam. Estamos en la página 426. Ustedes están invitados a entrar a nuestro sitio web. Ahí pueden también encontrar este artículo, como también enviarnos preguntas. Preguntas escogidas que se hablen sobre el tema de la clase serán durante la clase. Repetimos, estamos en la página 426, posesiones, en el título Posesiones hereditarias. Todos los detalles de las imágenes que el deseo de recibirlas incluye, que las hemos definido bajo el nombre de la base, todo lo que ha heredado de su padre y de los padres de sus padres, como una cadena de miles de personas que se encuentran la una bajo la otra, donde cada uno de ellos es una gota esencial de sus progenitores, que en esa misma gota ha llegado a cada uno de ellos todos los saberes espirituales de sus progenitores dentro de lo que es su cerebro ampliado, que se llama subconsciente, de una forma tal que el individuo que se encuentra ante nosotros tiene en lo que es su subconsciente todas las miles de herencias espirituales de todos los individuos que se encuentran en esa misma cadena, que son sus progenitores y sus padres. Y por lo tanto, como es que los rostros de cada uno de ellos es diferente el uno al otro, asimismo es que sus ideas son distintas los unas a los otros. Y no tienes dos personas en el mundo que sus ideas son iguales las unas a las otras, porque en cada uno de ellos hay una gran adquisición que le han heredado miles de padres y para el resto no tiene nada de ello. De forma tal que toda esa misma adquisición se distingue como la adquisición del individuo que la sociedad tiene la obligación de cuidar de que no pase nada con ella como consecuencia de su entorno, sino que cada individuo debe permanecer con la plenitud de su herencia y por lo tanto la oposición y contradicción que haya entre ellos permanecerá eternamente para asegurarnos para siempre la crítica y el progreso de la sabiduría, que eso es todo lo que la humanidad luego de que hemos llegado a ser conscientes en una cierta medida de lo que es el egoísmo que el hombre tiene, que lo hemos definido en la forma de fuerza, que es el deseo de recibir, que es el punto propio que tiene el ser, también vamos a clarificar muy bien todos sus límites, la medida de adquisición fundamental de cada cuerpo individual que lo hemos definido en el sentido de la herencia de los padres, siendo su significado toda la fuerza de las tendencias y las cualidades que le han llegado por herencia dentro de lo que es su base, que es la primera materia de todo hombre, es decir, lo que le ha venido de sus progenitores. Y es aquí que ahora hemos encontrado el principio para solucionar lo que han dicho los sabios cuando se han expresado que, como consecuencia de la recepción de la Torá, se han vuelto libres del ángel de la muerte. Sin embargo, para una comprensión mayor, también necesitamos, en relación a lo que es el egoísmo y en relación a lo que es la herencia de los padres que se ha tratado. Raf pregunta, entonces, ¿la espiritualidad es algo que se pasa por herencia? Raf, la espiritualidad no pasa por herencia. La dirección hacia ello, la inclinación, sí, y no más que eso. Todo el resto depende del hombre. Es decir, vos podés decir, está bien, perfecto, yo nací, digamos, de alguien que era así y lo otro, pero eso no quiere decir nada, de verdad no quiere decir nada, sino que justamente hay ejemplos como Rabbi Shimon y Rabbi Elazar,
Rabash y Baal Sulam, hubo ese tipo de ejemplos así entre el padre y el hijo, pero es algo que no tiene que ser así. Y hay muchísimos ejemplos que son distintos. No quiero decir que sean opuestos, pero sí distintos. Y por lo tanto no es algo que pase por herencia, sino que la inclinación, la tendencia, eso sí pasa, pero su realización, por supuesto que no. Por cierto. Y es algo que de todas formas vivimos en una situación tal que tenemos prohibido recibir ejemplos, o sea, del pasado, porque es un tiempo que es nuevo, es una etapa que es nueva, actúan fuerzas que son del fin de la corrección. Y no es así una línea de la historia que tiene que realizarse durante 6.000 años. No, ya está listo. Nosotros nos encontramos en lo que es la última generación. Y por lo tanto no tenemos ese tipo de calculaciones. Cada uno que sea tiene la posibilidad de realizarse a sí mismo. Tenemos que proveerle a cada uno lo que él necesita para realizarse a sí mismo. Y el resto, todo está en lo que es su libre albedrío, su libertad de elección. Únicamente así, de esta manera, es como se tiene que ver la vida. Sigamos adelante. Si no hay nada que se... Este no surgirá en la realidad del cuerpo de un hombre cuando los órganos no puedan comer, es decir, cuando éste esté saciado. Pero incluso cuando uno está satisfecho, existe la fuerza del apetito, aunque ésta esté oculta dentro de su cuerpo. Después de algún tiempo, cuando el alimento haya sido digerido, reaparecerá y pasará de su estado potencial a un estado real. Sin embargo, tal sentencia de determinar una fuerza potencial que aún no ha sido revelada pertenece al proceso del pensamiento instruido, pero en realidad esta no existe, porque cuando estamos satisfechos, tenemos la certeza de que la fuerza del apetito ha desaparecido. Y si se insiste en buscarla, no se la encontrará en ninguna parte. Resulta que no podemos presentar una fuerza potencial como un sujeto que existe por sí mismo, sino solo como mero predicado. Es decir, cuando se ejecuta una acción en la realidad, en ese momento la fuerza es revelada dentro de la misma acción. Raf, es decir, las fuerzas las revelamos únicamente en el tiempo que se presentan. Y cuando no se presentan, no sabemos dónde es que están, como si fuera que no existieran. Continuamos con la lectura. Y por la vía de la deducción encontramos aquí un sujeto y un predicado que corresponden a una fuerza real y una fuerza potencial respectivamente. De este modo el apetito y anhelos que se presenta por encima de eso. Gracias. ¿Listo? Para hoy ya está, listo. Está perfecto. Ustedes, ¿qué es lo que puedo hacer con ustedes? No sé. Oh, Terence, dale, por favor. Pregunta. A lo mejor en inglés. Estaba en el avión camino a Francia y había ahí un montón de judíos franceses. Y algo pasó, y una persona que pasó adelante mío fue al baño. Cuando vuelve, y en los zapatos tenía ese papel higiénico, y entonces le dije, mira, ese papel higiénico que cayó en los zapatos. Él me dice, no es importante. Pero yo le digo, pero se cayó. Y él me dice, no es importante. Y con dificultad me miró
y sentí cómo es que las personas se sienten en relación a los judíos. Yo sentía como si fuera un montón de personas, el resto de las personas no existieran. Podía ver que entre ellos estaban llenos de paciencia, pero en relación a los demás, las otras personas del mundo, es como si fuera que no existieran. Y yo tuve esa misma sensación en Nueva York cuando trabajaba con los judíos. Vi que las personas son como si fuera como un muro, que nosotros estamos ahí para que ellos usen las personas que no son judías. Yo tuve esa sensación, o sea, sentí que esa misma sensación de antisemitismo, de por qué es que las personas odian a los judíos. Pero también entendí de que los judíos no saben qué es lo que tienen que hacer. O sea, que ellos se tienen que pasar la luz, pero eso no es algo que lo quieren. Ellos prefieren asimilarse entre el resto y utilizar el sistema. Fue algo muy bueno, y yo únicamente quiero decir que este libro nos está dando, o sea, que yo siento el libro, yo lo siento dentro mío, que está vivo y que es algo que nos proporciona tanto. Raf, tenés razón. También yo me acuerdo de que la primera vez que nos encontramos, eso fue en Francia, ¿no? También era muy distinto al día de hoy. Vos eras muy distinto. Llegaste, viniste, querés entender qué es lo que pasa y qué es lo que hay. Y yo odio dónde es que estoy y yo no puedo sin esto. Así. Es algo que me acuerdo mucho. Mira, no hay nada que pueda hacerse. Los judíos o que estén corregidos, que nosotros no sabemos qué es lo que es, pero al parecer es algo que es bueno. O que son lo que nosotros vemos, que es lo peor de todo. Son mucho peor que los demás, que no pueden considerar a nadie, que son unos engreídos, y más y más y más. Y eso es un resultado de la ruptura de las vasijas, que mientras tanto cada vez, o sea, las vasijas que son las peores de todas son los judíos, y por eso es que son los primeros que están en lo que es el turno para la corrección y que en lo que es la cola para la corrección, y siempre es así. Y por lo tanto esperar de ellos algo que sea bueno sin que ellos se corrijan a sí mismos es algo que es un imposible. No hay nada que pueda hacerse. Se tiene que entender todo el sistema por eso y tratar de impulsar todo el sistema hacia la corrección. Y por eso, si todos tratamos y de que justamente las naciones del mundo, si es algo que lo tratan, ellos van a empujar a los judíos no a lo que son las celdas de los gases, sino hacia la corrección. Esa es toda la diferencia, pero eso es lo que tiene que hacerse. Ellos por sí mismos, los judíos son un pueblo tal que no pueden escuchar nada, no pueden doblegarse ante cualquier cosa que sea. Vos ves inclusive en el tiempo en el cual que están ante el holocausto, no pueden. Está también el punto, hay un punto después del cual ya no hay libertad de elección, y por lo tanto es como que está escrito que se le ha dado al destructor, se le ha dado la fuerza de actuar. Y listo, tenés razón. No hay ningún tipo de duda. Nosotros tenemos que explicar todo ese tipo de cosas. Cuando vos estás mirando a esa persona de que es un judío y de que él no puede considerar a nadie, lo que es su egoísmo es muchísimo más grande del de los demás. Y el hecho de que ellos
hacen de sí mismos, se muestran como que son lindos y que todo está bien con los demás y demás. Eso es todo debido a o que tiene miedo, o que lo presionan, o que puede ser que lo hayan educado, no sé cómo, o que el que entiende qué es lo que tiene que ver, que está en lo que es el camino de la corrección. Pero en una forma que sea natural, es la fuerza de la ruptura, la más grande de todas, la que está operando dentro suyo. Y no hay nada que pueda hacerse. No hay nada que pueda hacerse. Todos estamos corrompidos, nada más que los judíos, en ellos la corrupción es la mayor. Terence, muchas gracias, Raf. La próxima vez que no quedes impresionado de que así es como sea como te respondan. Vos ves el comportamiento que ellos tienen en cualquier lugar que sea, que es un comportamiento barbárico, y es algo que se lo ve. No hay nada que pueda hacerse. Yo no sé. Yo siento grandísimas diferencias. Una vez que antes cuando iba a Tel Aviv, cuando tenía la clínica aquí para hacer compras y demás, entonces daba vuelta por todo tipo de lugares para comprar medicamentos y todo tipo de instrumental. Y entonces me acuerdo de que realmente para mí, y ya estudiaban lo de Rabash, y para mí siempre era una maravilla. ¿Cómo es que puede ser de que exista algo así? Muy bien. No hay preguntas, ¿no? Entonces sigamos adelante. ¿Tampoco del exterior no preguntan nada? Antes de que pasemos al artículo había un montón de preguntas, del libro, entonces una lástima de que no haya prestado atención. En Italia querían preguntar. Italia, ¿dónde es que están? Muéstrenlos. Pregunten, por favor. No, איפה שם? צ'יפולינו. לא שומעים. No escuchen, ¿qué es lo que pasa? לא שומעים. טוב, אין מה לעשות, אז מוסקבה. No hay nada que pueda hacerse, entonces pasemos a Moscú. Cuando hemos ahora leído este capítulo sobre Italia, entonces los amigos hablaron, pero estaban las mismas leyes raciales como las que había en Alemania. Y también echaron de sus puestos de trabajo a científicos y demás, pero en relación a Alemania, ¿qué ejemplo se puede tomar de ahí en relación a los Estados Unidos? Que también hemos hablado de que nosotros no decimos a los americanos que tengan que inmigrar a Israel. ¿Qué ejemplo se tiene que tomar de lo que es el judaísmo de Italia? ¿Lo que es el anhelo por la unión? ¿Eso es algo que es cierto? Para evitar... Esa es la primera pregunta, o sea. Raf, primera pregunta y primera respuesta, que tienen que entender a partir de lo antedicho, de que si no se alejan los unos de los otros, sino que cuanto más se vuelven cercanos los unos a los otros, a pesar de que sean tan distintos, desde los ultraortodoxos hasta los laicos, de un extremo al otro, si de todas formas sienten que pertenecen a una misma nación, que tienen un único objetivo, un único fin, una única fuente, algo, en alguna cierta manera, como en la familia, que tenés un montón de hijos y de que todos se pelean los unos con los otros, pero papá y mamá
son para todos los mismos. Y entonces, por lo menos, si pertenecen a una misma fuente, no que tengan un mismo objetivo, pero que tienen una misma fuente, que tienen una cierta fidelidad de que pertenecemos a un mismo pueblo, a pesar de que todos seamos distintos y que no nos menospreciamos el uno al otro. Somos distintos, pero pertenecemos a una misma familia. Eso ya, yo ya se los digo, eso ya neutralizaría el odio